Bienvenidas, chicas. Buenos días. Todo para Dios, todo por su santo amor. Estando ya en la parte de la textualización, se hace necesario corregir nuestra ortografía. Es por eso que he preparado este video con algunas sugerencias de esa índole y espero pues que las apliquen a la hora de realizar esta tercera etapa de la textualización. Muy bien, una de las primeras consideraciones que ustedes deben tener en cuenta en la ortografía es la referida al uso de las mayúsculas. Entonces vamos a recordar que los textos deben iniciarse con letra mayúscula. Ahora, no solamente al empezar la oración o el texto en general, también se usa mayúscula luego de un punto. Vamos a aprovechar que acá se ha dado el caso de que al escribir sin querer hemos cometido algunos errores. Gracias a Dios, Word nos ayuda con esas observaciones. Fíjense acá hay una marca o un subrayado de color azul y otro de color rojo. En el color azul nos está indicando que hay una mala digitación en cuanto a que no puede haber espacio entre una palabra y otro signo de puntuación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos el cursor sobre la palabra, hacemos clic derecho y Word me va a señalar cuál es su sugerencia. Si me parece coherente y lógica de acuerdo a mis conocimientos, le doy clic y la acepto. Se arregló automáticamente. Veamos el otro caso, el subrayado rojo. Vamos a ver, mayúscula. ¿Qué le estará faltando? Pues le falta la tilde, ¿no? Hacemos lo mismo, clic en la palabra, ahora clic derecho en el mouse y me ofrece una serie de alternativas. Yo sé que se escribe de esta manera y le doy clic y ya se mejoró o se arregló, ¿correcto? Ahora sí, de acuerdo a la sugerencia presentada, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice ahí, la violencia es todo acto que cause daño deliberado contra una especie. Punto aparte. La violencia contra la mujer resulta como daño físico, sexual o psicológico. Inclusive las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad en la vida pública como privada, ¿no? Fíjense en este texto, hemos tenido que usar las recomendaciones del inicio. Veamos, al empezar el escrito, ¿se escribió con mayúscula? Claro que sí, muy bien. Aquí tenemos un punto. Después hemos tenido que empezar con mayúscula. ¿Se hizo caso? Correcto, claro que sí. Muy bien, ahí lo he resaltado por si acaso. Muy bien, hemos terminado ya de ver las mayúsculas, así que vamos a retirar esto que estaba resaltado, porque ustedes son chicas de secundaria, no necesitan ni resaltar las mayúsculas, menos escribirlas con color rojito, ¿no? Entonces vamos a aprovechar que tenemos el texto aquí para demostrarles lo siguiente. Por lo general, cuando escribimos, el lado de la izquierda está siempre bien parejo y la derecha no. ¿Cómo podemos hacer para mejorar esto? Ya que ustedes están en secundaria y no pueden permitirse entregar textos con estas fallitas, menos cuando sean universitarias o peor cuando estén trabajando ya en algún lugar, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se presiona el clic izquierdo, se arrastra el mouse en todo el área que deseamos seleccionar y cuando ya está así, nos vamos acá arriba donde dice párrafo. Vemos que tiene 4 grupos de renglones para que el texto todo se alinee a la izquierda, en el centro, en la derecha y aquí que es justificar. Este es el que nos interesa. Hagámosle clic. Vean cómo automáticamente el texto ha cambiado. Y ahora sí, ya no solo está parejo en el lado de la izquierda, sino también en la derecha. Bien, ahora vamos a seguir hablando acerca también de las mayúsculas, pero en este otro sentido, ¿no? Dice acá como número 2, los nombres propios se escriben con mayúscula. Por ejemplo, el nombre de nuestro país, ahí está, con mayúscula, lo vamos a resaltar, solamente para mostrárselos, ¿ah? Luego lo vamos a quitar. El nombre de nuestra ciudad capital, Lima, ¿cierto? Y fíjense al otro lado tengo yo otros ejemplos. Dice gobierno, estado.
Algunas señoritas cuando hablan de palabras que señalan a lugares, personajes o instituciones importantes, le quieren colocar mayúscula, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque estas son palabras comunes, ¿correcto? Solamente escribimos mayúscula en los nombres propios. Por ejemplo, también cuando deben escribir con mayúscula, cuando están escribiendo sus nombres, cuando hacen sus carátulas, ¿no? Por ejemplo, yo voy a escribir Giovanna Falconi, ¿correcto? Muy bien. Tanto el nombre como el apellido deben tener letra mayúscula al escribirse, ¿correcto? Son nombres propios, en este caso de una persona, su nombre y su apellido. Aquí teníamos nombres propios de un país y de una ciudad, ¿correcto? Por ejemplo, ya vamos a empezar el mes de octubre. A ninguna señorita se le va a ocurrir escribir de esta manera, ¿no? Estaría incorrecto, porque tampoco los meses del año deben llevar mayúscula. Entonces, si nosotros le ponemos mayúscula a la palabra gobierno porque suena interesante, a la palabra estado o caramba porque, bueno, pues son palabras mayores, estamos incurriendo en una falta y no está bien, ¿correcto? Hasta ahí. Segunda indicación, ponerle mayúscula a los nombres propios. Muy bien, vamos a continuar con la tercera recomendación. Dice, las siglas de los nombres de las instituciones deben escribirse con letra mayúscula, ¿correcto? Muy bien, vamos a decir qué cosas son las siglas. De repente a algunas se le escapa esa definición. Se dice que son las siglas, las formas abreviadas con que se reconocen a algunas instituciones. Por ejemplo, veamos acá. Organización de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Cuáles serían sus siglas? Las siglas corresponderían a la primera letra de cada una de las palabras que lo componen. En este caso, organización nos daría la letra O de organización, pero no en minúscula, sino en mayúscula, ¿correcto? Naciones con N, tampoco, debe ser con mayúscula. Y luego unidas con la letra U. A esto se refiere. Toda la sigla debe estar escrita con mayúscula. Pues bien, así como hemos efectuado las siglas de ONU, ¿no es cierto? Veamos otras siglas que tal vez van a necesitar dentro de sus folletos. Por ejemplo, Poder Judicial sería PJ, por las palabras que componen el nombre de la institución, como ya hemos explicado. Ministerio de la Mujer sería, la sigla conocida de ese ministerio es este que está aquí, ¿no? Ministerio de Salud sería nuestro conocido MINSA, por eso que ustedes escuchan en los noticieros, ¿no? El MINSA ha declarado, el MINSA necesita, etcétera, etcétera. Ministerio de Educación, nuestro consabido Minedu, ¿no es cierto? El Minedu todavía no pronuncia ninguna declaración. Ahí está, Minedu. Consejo de Ministros, CM. Presidencia del Consejo de Ministros. Que al caso el Consejo de Ministros y la Presidencia del Consejo de Ministros es la misma cosa, pero recibe estos dos nombres y pueden ser estas sus siglas, ¿no? Consejo Nacional de la Magistratura sería Consejo Nacional de la Magistratura. También lo vemos en los titulares, ¿no? Ahora con tantas denuncias, tantos casos de corrupción que han sido puestos en evidencia en el Poder Judicial, no es raro que escuchemos estos nombrecitos o estas siglas en los noticieros. Y por último, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Instituto Nacional de Estadística e Informática, que dicho sea de paso, ahora va a cumplir una labor fundamental en las elecciones que se nos avecinan, ¿correcto? Pues entonces, señoritas, estas son las siglas de las instituciones, ¿no? Y esta es la forma adecuada como ustedes deben escribirla. Continuemos ahora con la cuarta recomendación. Dice, las enumeraciones deben usar la coma enumerativa.
Veamos esta aplicación en los siguientes ejemplos. Primero tenemos, las mujeres no están solas, cuentan con sus parientes, amigos, colegas y las instituciones dedicadas a la defensa. En este ejemplo, ¿cuál es la enumeración que se está haciendo? Evidentemente es esta que está aquí. Amigos, parientes, colegas, ¿no es cierto? Esas son las enumeraciones o los elementos que estoy mencionando y que pueden prestar auxilio a la mujer, ¿correcto? Entonces, cada uno de esos elementos debe estar separado por la coma. Pero ahora veamos lo siguiente. Parientes, coma, ¿no? Resaltemos la aplicación que hemos hecho, ¿sí? Pero antes de hacer la última mención, ya no vamos a colocar una coma, sino vamos a colocar la conjunción y, ¿correcto? De manera que quedaría de la siguiente forma. Las mujeres no están solas, cuentan con sus parientes, amigos, colegas y las instituciones dedicadas a su defensa, ¿correcto? Muy bien, vamos ahora a ver el segundo ejemplo. Dice, una mujer que decide separarse o liberarse de su agresor deberá poner en acción sus conocimientos, capacidades e inventiva. La coma enumerativa entonces deberá ir en esta relación. Conocimientos, coma, capacidades e inventiva. ¿Por qué acá hemos colocado la letra E o la conjunción E en lugar de la conjunción I del ejemplo anterior? Simple y llanamente para evitar que la letra I o la conjunción I aparezca junto a una palabra que empieza con I latina. Si lo dejáramos ahí, sonaría de la siguiente manera: conocimientos, capacidades y inventiva. A nuestro oído eso no está bien, ¿no? Sonoramente es incorrecto, suena desagradable. Y por otro lado, gramatical y ortográficamente es incorrecto. Entonces lo adecuado sería conocimientos, capacidades e inventiva, ¿no? Vamos a resaltar aquí esta coma enumerativa y la conjunción E que hemos colocado convenientemente en este segundo ejemplo. En el tercero, nosotras tenemos, podrían pedir ayuda en las comisarías, coma, ¿no? La coma enumerativa, en las parroquias, coma, centros comunales y otras instituciones calificadas. Bien, entonces, de esa manera, cada vez que encontramos en un texto la enumeración de algunos elementos, debemos utilizar el tipo de coma, en este caso enumerativa. Muy bien, habiendo colocado ya las comas enumerativas, ¿no? Y el uso de la I y la conjunción E, fíjense cómo ha quedado el texto. Nuevamente, por el lado izquierdo, muy bien alineado, y por el derecho no. Vamos a repasar qué teníamos que hacer. Simplemente agarrar el mouse, presionar clic izquierdo, arrastrar el mouse en todo el área seleccionada y luego irnos a cada párrafo y colocar un clic en justificar y automáticamente ya se ha puesto bien alineado tanto a la derecha como a la izquierda. No lo vayan a olvidar, hay que aplicarlo siempre. Bien, otra de las recomendaciones que les queremos hacer está referida a los signos de interrogación, ¿no? En este caso dice acá tildar las preguntas y colocar los signos al inicio y al final, ¿no es cierto? Veamos este ejemplo. Dice, por ejemplo, ¿qué harías para defender a una persona que sufre de abuso? Es una oración interrogativa y por lo tanto debe tener su signo tanto al inicio de la pregunta como al finalizar, ¿correcto? Esta primera palabra que, nótense, lleva tilde, ¿correcto? Entonces eso es lo que nos dice la pauta o la recomendación. Las palabras o las preguntas tienen palabras especiales. Estas palabras se tildan. En el segundo ejemplo dice, ¿dónde nos pueden auxiliar? Dónde también es otra palabra especial que al momento de convertirse en pregunta, pues necesita ser tildada. Y como dice, deben estar tanto el signo de interrogación al principio como al final de la oración. Tercer ejemplo,
¿Quiénes pueden hacer una denuncia? ¿Quiénes? También debe estar tildada. Fíjense acá dónde. Entonces, palabra especial al preguntar debe estar tildada. Pregunta al inicio y cerramos también al final de la oración. Cuarto ejemplo, ¿cómo podemos protegernos? Palabra clave, ¿cómo? Que debe estar tildada. La interrogación debe tener su signo abierto al principio y cerradito al final. Última expresión, que no es la única, hay muchas más para preguntas, pero en los que yo he preparado, ¿no? Dice, ¿a quién podemos acudir? ¿A quién también? Expresión interrogativa que debe llevar tilde y sus signos al inicio de la oración y al finalizar también. ¿Correcto? Pues entonces espero que no se olviden de esta quinta recomendación. Muy bien, vamos a avanzar ahora hacia nuestro sexto caso. Y aquí vamos a tener en cuenta la palabra por qué. Aparentemente en esta parte que hemos escrito tenemos la misma palabra, pero no es así. Una cosa es por qué cuando va a ser o cuando se trata de una pregunta y es muy diferente, o mejor dicho, otra cosa, cuando se trata de una respuesta. Entonces tenemos que especificar. La palabra por qué va separado cuando se trata de hacer una pregunta. Veamos este ejemplo. Voy a resaltar aquí con los signos en rojo, ¿sí? Dice, ¿por qué lo hacen? La palabra, fíjense, está separada. ¿Por qué lo hacen? Al ser una pregunta, debo de separarla. Ahora, otra forma en que podemos encontrarla. Dice, no entiendo por qué lo hacen. Fíjense, aquí es una expresión y no tiene signos de interrogación. Mas cuando yo escucho y la interpreto, entiendo que aquí se está haciendo una pregunta. Por lo tanto, aquí también estamos separando la palabra e incluso le colocamos tilde a la palabra por qué. ¿Correcto? Muy bien, eso es en pregunta. Cuando es en respuesta, dice, debe ir la palabra toda junta, como está aquí. Fíjense, la voy a resaltar de otro color incluso, ¿sí? Cuando va en respuesta, entonces, debe escribirse toda junta. Por ejemplo, dice, lo hacen porque en sus familias no ha habido una evolución y todavía se rigen por el concepto primitivo del más fuerte. ¿Correcto? Entonces, una cosa es la pregunta, va separado. ¿Por qué lo hacen? Y otra cosa muy diferente, la respuesta, va junto. Lo hacen porque en sus familias no ha habido una evolución y todavía se rigen por el concepto primitivo del más fuerte. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos el sexto caso en la explicación. ¿Por qué la diferencia entre la pregunta y la respuesta es muy importante a la hora de escribir la palabra por qué? Muy bien, y para terminar estas sugerencias en el plano de la ortografía, vamos a hacer mención a esta expresión. Vamos a diferenciar la palabra hay, la palabra hay y la palabra ahí, ¿correcto? Que al igual que el caso anterior pueden parecerse mucho, bueno, pues tienen usos muy diferentes, ¿correcto? Entonces los voy a clarificar poniéndolo en diferentes colores, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encontramos esta primera palabra, hay, nos estamos refiriendo a usar una exclamación, que puede significar sorpresa, puede significar dolor, etc. Por ejemplo, aquí voy a ponerle los signos de expresión, ¿no? Yo puedo decir, ay, mi barriga.
¿Por qué? Porque de repente sufro de cólicos en este momento, ¿no? ¡Ay, mi barriga! Señalo ahí dolor. Estoy pasando por una avenida y en una vidriera, ¿no? En la vidriera de un bazar de repente veo un peluche y digo, ¡ay, qué bonito! ¿No? Es una utilización diferente, ¿no? Una primera fue de dolor y ahorita ya de ternura, de sorpresa. ¡Ay, qué bueno han sido dándome ese regalo, por ejemplo, de sorpresa! ¿Correcto? Ahora, esta expresión ay es muy diferente a esta otra que vemos en este segundo nivel, ¿no es cierto? Aquí tenemos ay con H y con Y, que significa o viene del verbo haber. Por ejemplo, yo digo, hay 5 panes en la panera, ¿no? Hay 5 panes, existen o deben existir 5 panes en la panera. Es muy diferente esta expresión que la primera, ¿correcto? Y para un tercer caso o grupo tenemos ahí. Ahí es un circunstancial de lugar, es un adverbio de lugar, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, lo podemos usar en este tercer ejemplo. Dice, las monedas estaban ahí. ¿Dónde dejaste las monedas, Carola? Yo dejé las monedas ahí, ¿no? De lugar. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando escriban, por favor tengan en cuenta estas diferenciaciones. Hay de exclamación, hay del verbo haber y hay de lugar. ¿Correcto? Muy bien, hasta aquí van nuestras sugerencias ortográficas. Espero que hayan podido recordar estas normas básicas esenciales para poder ir ahora sí a corregir los textos que están preparando. Ya nos vemos.